Buenos días, quien les habla Griselda Sandoval, en los controles Juan Manuel. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey de la avenida Polonia, esquina Berti, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y los días de reunión tenemos los domingos, la primera reunión de 9 a 10 y media. Y la segunda reunión de 11 a 12 y media. También los miércoles, reunión de 20 a 21 a 30 horas. Se alaba al Señor, después una palabra y después una reunión, un momento de oración tremendo que tenemos junto a los pastores y toda la congregación, todos juntos oramos y pedimos a Dios. Y la presencia de Dios, y está con nosotros, para la gloria de Dios. También el domingo hay una serie de prédicas. Es una prédica sola la que hace el pastor, pero la divide en 3 partes. Y termina a las 19 horas en YouTube. Con hashtag La Iglesia Sos Vos, ahí entran. Y van a ver una serie de prédicas. Y el domingo pasado se llamó Venciendo el Ego y el Orgullo. Y eso cómo tenemos que aprenderlo, pero aprenderlo requete bien, hermanos. Son cosas que hay que sacar de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma. En el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que nos detiene para que nosotros vayamos a tener todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Eso es lo que hace un techo para que o un paraguas para que la bendición de Dios no se derrame sobre nosotros. Eso detiene todas las cosas de Dios, todo lo bueno de Dios, en el nombre de Jesucristo, hermano. Hay que aprender de esto todas las veces. Dios, el Señor Jesucristo, está guiando al pastor para que nos guíe a nosotros, a la congregación, hermanos, para que nos limpiemos y podamos tomar todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, todas. Y miren que son muchas, y nuestros pensamientos son chiquititos. Entonces, tenemos que crecer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en las cosas buenas, en las cosas de Dios, para poder tomar todo lo que Dios nos quiere dar. Y miren cómo están las cosas, hermanos. Miren cómo está este mundo. Miren cómo está nuestro país, la Argentina. Miren cómo está la economía de nuestro país, la Argentina. ¿Qué quieren, hermanos? ¿Seguir a este mundo? ¿Seguir al presidente? Miren cómo están. Tenemos que orar y mucho por el presidente y los dirigentes de nuestro país, la Argentina. Hermanos, porque esta gente nos quiere llevar para hundirnos al pozo. Nos quiere hundir. Entonces, ¿qué van a dejar que nos hunda? ¿El presidente y todos sus gobernantes? Entonces tenemos que orar y pedirle ayuda a Dios, porque es el único que nos puede ayudar. En este tiempo tan difícil que está viviendo nuestro país, la Argentina. Y nos vamos a levantar en el nombre de Jesucristo, hermano. Hay profecía ya dada por Dios, hermano, pero acá el que no se ponga en manos de Dios, y lo lamento, hermano, porque se está preparando para ir a un lugar donde va a ser un dolor eterno. En el nombre de Jesucristo, hermano. También pueden estar comunicándose conmigo a mi celular, al 223 43 98 63 7. Ahí pueden estar haciendo pedidos de oración. Hermanos, que están sucediendo cosas hermosas, espectaculares. Dios está sanando, liberando, restaurando y salvando. Aún hoy todavía lo está haciendo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Y lo más hermoso es que Dios, el Padre, está dando a su Hijo Jesucristo. Y con Él tenemos todas las cosas. También en mi Facebook, estamos saliendo ahora en vivo por mi Facebook.
con Griselda Sandoval de Montenegro. Entran a mi Facebook y bueno, ahí van a estar viendo este programa en vivo, para la gloria de Dios. También les recuerdo que este programa también va los lunes a las 8:30 de la mañana, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias, hermanos. Gracias por estar ahí. Y les digo, como les digo en todos mis programas, acérquense al Señor Jesucristo, porque con Él tenemos todas las cosas. Bueno, ya vamos a ir a la palabra que Dios me ha dado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, porque bueno, siempre hay algo para darles de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia. Miren, muchas personas en este caminar, en todos estos años, me dicen: Griselda, ¿por qué no usás otra cosa más moderno? Miren, hermanos, yo tengo la libertad de elegir, como toda la humanidad. Toda la humanidad tenemos la libertad de elegir, dada por Dios, por el creador de todas las cosas. Tenemos la libertad de elegir. Y yo elegí caminar con Dios, seguirlo al Señor Jesucristo. Aunque me cuesta, hermanos, no es fácil, porque por muchos años estuve equivocada, errando, con mucha mentira en mi corazón, en mi mente. Y además en este mundo hay muchas cosas malas. El mundo es malo, hermanos. Entonces yo me puedo contagiar de todas estas cosas, y por eso, de todas esas cosas malas. Entonces por eso que me cuesta a mí seguirlo al Señor Jesucristo. Pero les digo una cosa, hermanos, yo me enamoré de Dios, me enamoré del Señor Jesucristo. Y cuando llegué al Señor Jesucristo, hermanos, Jesucristo me enseñó a amar al Padre. Y por medio de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia. Y miren que el que vino a mí fue Dios, el Padre, hermanos. Por la palabra que dice en Ezequiel 34, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré el día del nublado. Él me fue a buscar a mí, el Dios el Padre, y por 3 años y medio me habló de la Biblia. Y yo tenía tanta cosa mala en mi corazón que a mí me costó leer la Biblia. 3 años y medio me costó leerla, en el nombre de Jesús. Pero cuando empecé a leer la Biblia entendí que a mí me hace bien, que escudriñar lo que está escrito en la Biblia a mí me hace bien. Por eso que yo tomé la decisión de usar una Biblia, una Reina Valera 1490, ¿no? O 1690. Cualquiera. 1960. Ahí estaba, 1960. Una Reina Valera. Yo agarré la Biblia de mi suegra, hermanos, y se la pedí a mi cuñado y le digo: ¿me dan la Biblia de mi suegra? Y me la puse abajo del brazo y empecé a ir a la iglesia, hermano. Y a mí me hizo tanto bien. Entonces hoy les quiero dar la mano con eso. O sea, Dios me dio la mano con eso, con la palabra, con lo que está escrito en la Biblia, hermano. Con su presencia me dio la oportunidad de poder elegir con libertad. Porque eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que te acerques a Él y Él te va a hacer verdaderamente libre. Y Él te va a decir, hermano, si lo querés seguir a Él o no. En muchas oportunidades a mí me dijo: si quieres te puedes ir. Y con palabras de la Biblia, hermanos. Entonces esto es Jesucristo, cuando viene a nuestra vida, no nos va a obligar. Y hermanos, es
nosotros somos los que tenemos que decidir ir a Dios o no. Yo decidí ir a Dios y por eso estoy en este lugar. Y ahora sí les voy a leer la palabra que Dios me ha dado, que está en Segunda de Reyes 5:8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amén, amén, amén. Uy, qué tiempo es este, qué momento más hermoso, hermanos. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a este buen Dios que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, con milagros, con maravillas, sanando, liberando, restaurando, salvando, para que vean que hay Jesucristo en mí y sean creyentes y no incrédulos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. Señor, y te ruego, ayúdame a mí, Griselda Sandoval, a dar todo lo que tú tienes para darles a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y gracias, Señor, porque siempre me oyes. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor. Miren, este es un momento de un hombre que no era del pueblo de Israel. Naamán era un general de Siria, de otro lugar. Este general, miren, este general no era pueblo de Dios, no estaba dentro del pueblo de Israel. Y todavía este general había asolado al pueblo de Israel y le había sacado a las personas y la había hecho esclava, sirvienta de él. Miren esto, hermanos, miren esto, qué bueno que es Dios. Pero aún así Dios era el que quería esto, era el que quería ir a este varón. Y no solamente quería ir, sino quería salvarlo y quería sanarlo de su lepra. Y todavía lo ayudaba. Miren, en Segunda de Reyes 5:1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¡Ay! Miren, o sea,
era Dios el que iba a este hombre. Bueno, ahora tenemos un mejor pacto, ¿no? Porque dice la palabra de la Biblia, dice que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó al mundo a su Hijo Jesucristo. Pero Él eligió un pueblo, eligió a una persona, a Abraham, para hacerlo su pueblo. Y de ahí, bueno, salió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ama y que toda la vida le dio la mano y lo ayudó y le perdonó los pecados. Y una y otra vez el pueblo de Dios lo dejó y Dios aún así fue al pueblo, a su pueblo. Pero miren lo hermoso de Dios, que aún no siendo pueblo de Él, quería ir a este Naamán y quería sanarlo de su lepra. Y todavía lo ayudaba en su trabajo. ¡Qué divino! Y así está hoy Dios igual, porque es el mismo Dios. El mismo Dios, o sea que hoy va a las personas igual, hermanos. Gracias a Dios nosotros tuvimos, empezamos con las evangelizando, saliendo a la calle a evangelizar a las personas. Por la pandemia y todo eso, se había dejado de hacer todas esas cosas en la iglesia y gracias a Dios empezamos a hacer eso también. Entonces salimos con los hermanos ayer a la calle, hermano, y sé que también desde la pastoral también salieron también muchos hermanos por su zona donde tienen sus congregaciones, también salieron muchos hermanos a evangelizar. Bueno, ese es nuestro deber, es el deber. Miren, a Naamán había una mujer allí que, había hecho cautiva, Naamán la había hecho cautiva y era su sirvienta. Y esa, pero, que Dios la puso allí, a esa mujer. Entonces le dijo a su jefe, ¿no? A la dueña de ahí del lugar, le dijo: si Naamán fuera el profeta que hay en Israel, sería sanado de su lepra. O sea, miren la palabra de Dios. Fue por esa mujer a Naamán. O sea, era Dios el que quería ir a Naamán. Era Dios el que iba a Naamán y lo ayudaba aún en la guerra a Naamán. Y para que saliera vencedor para otro rey que no era rey de Dios. ¡Ay, qué tremendo que mi Dios! Miren, hermanos, o sea que Dios ayudaba a Naamán para que venciera en la guerra y venciera para el rey de Siria. ¡Ay, qué divino que Dios! Miren cómo va a las personas. Y nosotros salimos a evangelizar, hermanos, hicimos ese trabajo de la sierva de este Naamán, el de ir y de hablar de esta buena nueva del Señor Jesucristo. Y miren allí las personas, hoy, hermanos, la aceptan con un agrado tremendo. Y todavía decían, sí, ya la vi a la iglesia, pero nunca entré. Bueno, este es el tiempo de entrar, le decíamos nosotros, hermanos, y la gente dice, sí, convencida de que necesitaba de ir a la iglesia, necesitaba de Dios. Hermanos, para la gloria de Dios, hermanos, Dios nos envió. Hermanos, o sea, Dios le puso en el corazón al pastor Marcelo y la pastora Claudia para que nos envíen, para que vayamos
y prediquemos esta buena nueva. Está el mundo gimiendo, está en dolor, está en angustia, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, tenemos que ir a este mundo. Está en dolor, está en angustia. Y miren, es Dios el que quiere sanar, liberar, restaurar y salvar. Es Dios, hermanos. Dios fue a Naamán. Dios iba a Naamán y lo ayudaba en la guerra. En toda la ayudaba. Y este hombre era muy valeroso. ¿Y por qué creen que este hombre era muy valeroso? Porque Dios estaba con él, hermano, porque Dios iba a él, porque Dios quería ir a él, a este que no era pueblo de Israel. O sea, es Dios. Y miren, mientras andábamos con los hermanos, ¿no? Allí, y me quedaban 2 tarjetas, dos trataditos para darle a las personas. Entonces yo decía, Señor, te ruego, Señor, que estos 2 trataditos vayan para una persona necesitada. Y hermanos, y fue así. Entonces íbamos en la calle y yo me adelanté a las hermanas porque vi a una mujer que venía caminando solita. Entonces me acerqué a ella y le digo, mira, tengo un regalito para vos. Y le di un regalito, hermanos, y le digo yo, y además tengo uno mayor, que es una invitación para que vayas a la iglesia. Entonces le empecé a hablar, hermanos, y le empecé a dar testimonio de mí, y la mujer lo único que hacía era mirarme a los ojos tremendamente, pero me miraba como buscando algo, hermanos. Y yo sé que buscaba paz. Y saben que yo creo que ella buscaba la verdad. Ella me miraba a los ojos, ¿saben por qué? Porque yo estoy segura de eso, que no podía creer lo que yo le estaba diciendo. Hoy es que yo me había enamorado de Jesús y que me había encontrado con Él, y entonces ella me miraba, hermanos, pero a los ojos directamente me miraba. Y yo le pude predicar y hablarle del Señor. Y esa fue una. Y después íbamos para allá, llegando a la iglesia. Entonces le digo, hermanas, ¿tienen otro regalito? Porque allá veía del lado de enfrente de la avenida, porque nosotros estamos por Polonia, ¿no? En la avenida. Y desde el lado del frente, esperando el colectivo, había una mujer con 2 niñitos. Y yo tenía un regalito solo y le quería dar al otro niñito también. Entonces le pido a las hermanas un regalito y le vamos a llevar. Y me crucé corriendo la avenida, hermano, y había tanta cantidad de coches que no me dejaban pasar. Pero yo tenía en mi corazón que tenía que ir a esa mujer. Y bueno, le digo, mira, te traigo un regalito. Le digo, y ya se los di a los niños y eran golosinas, hermano. Entonces los chiquititos ya lo agarraron todo. Y entonces le digo, pero tengo un regalo grande. Es al Señor Jesucristo. Sí, yo ya sé. ¿Qué sos? Le digo, ¿cristiana? Sí, dice, yo me bauticé cuando tenía 16 años. Le digo, ¿y cuánto hace? Y tengo 32. Dice, le digo yo, ¿y seguís yendo a la iglesia? No, hace rato que dejé. ¿Y qué estás esperando para volver? Y se puso a llorar. Entonces, ¿sabes? Le digo, ¿sabes que es Dios el que te está buscando? Sí, yo nunca dejé de orar. Amén, gloria a Dios. Y no dejes. Pero tenés que ir a la iglesia, porque sola no lo vas a poder lograr.
Sola no lo vas a lograr, hermana. A todos los que están escuchando, solo no lo van a poder lograr. Tienen que estar dentro de la iglesia, se tienen que congregar. Miren este Naamán, miren este Naamán. Lo fue a buscar Dios. Y Dios le ayudaba en la guerra para que él ganara las batallas, hermanos. Y todavía estoy segura que esa mujer fue ahí para que esa mujer, la sierva de Naamán, le hablara de Dios a Naamán. Y esta sierva le dijo algo. Miren, hermanos, esta mujer le dijo que si iba al profeta que había en Israel, él lo podía sanar de la lepra, iba a ser sano de la lepra. Y Naamán la escuchó, hermanos. ¿Saben por qué la escuchó Naamán? Porque Dios estaba ahí, estaba con Naamán. Era Dios el que fue a buscar a Naamán. Y Dios quería que fuera el profeta. Miren, para que Naamán dijera esto. En 2 de Reyes 5:15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que se aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El profeta no quiso nada de Naamán. Hermanos, no quiso nada de Naamán, porque lo tenía todo de Dios. Y porque Naamán estaba contaminado de muchas cosas malas. Por eso que el profeta no quiso nada de él. Esto se aprende, hermanos, dentro de la congregación. Nosotros tenemos que ir y congregarnos. Miren, este es un tiempo donde, mucho antes del Señor Jesucristo. Hoy el profeta de los profetas es el Señor Jesucristo. Hoy tenemos un mejor pacto. Hoy tenemos que ir al Señor Jesucristo. Pero, hermano, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, y esto lo hizo Dios así, en el nombre de Jesús. Esto lo hizo Dios así. Nadie va a ir al Señor Jesucristo si Dios el Padre no te lo da. Y si Dios el Padre no te da al Señor Jesucristo, no vas a tener salvación. Miren, hermanos, y la salvación no es solamente para el futuro. Gloria a Dios, porque es para la vida eterna. Una vida eterna con Dios vamos a tener, aquellos que sigamos al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, la salvación se necesita hoy. Hoy necesitamos estar salvados de todo el mal de este mundo, del odio, del rencor, de la envidia, de la separación, de la falta de amor, de la falta de perdón. Y de ahí por delante, de tanta cosa tenemos que estar salvados. Y eso lo tenemos que hacer dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque así se le ocurrió a Dios.
O hacemos las cosas como Dios lo dice, o lo hacemos como Dios lo dice. Tenemos que estar dentro de la congregación. Yo estoy segura. Es más, a mí Dios, el Padre, me dio al Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Y si no tienen al Señor Jesucristo, no van a tener salvación, hermanos. Hoy, hermanos, entonces, si no vamos al Señor Jesucristo, si no nos congregamos, porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y si no nos congregamos, no tenemos un pastor, no nos sujetamos, ¿cómo creen que Dios les va a dar al Señor Jesucristo? Hermanos, si por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Dice la Biblia que por envidia los sacerdotes lo llevaron a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. ¿Qué creen? ¿Que si tienen envidia en sus corazones, Dios el Padre les va a dar al Señor Jesucristo? Entonces nosotros tenemos que ir a la iglesia, congregarnos, entender todas estas cosas para que el Señor Jesucristo haga más ligera la carga. Él nos ayude a nosotros a quitar toda esa cosa mala de adentro del corazón, para que venga el Señor Jesucristo a nuestras vidas y Él nos bautice con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad y el que nos va a convencer de pecado, hermano. Y ese nos va a ayudar a nosotros también a quitar todas esas cosas malas de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, que nos hace mal a nosotros. A nosotros nos hace mal. Miren este Naamán, fue por los dichos de su sierva. Le dijo, anda ya porque vas a ser sanado por el profeta de Israel, porque hay profeta en Israel. Y miren esto. Miren lo que dice en Segunda de Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Oh, qué divino esto! Miren, hermano, esto es muy grande. Miren, esto es lo que van a encontrar en la iglesia cuando se congreguen. Profetas. Bueno, profeta, maestro, evangelista, apóstol. Y 5 son: profeta, maestro, apóstol, evangelista y maestro. Bueno, no sé cuál me olvidé de uno, me parece. En el nombre de Jesucristo, todos esos dones Dios los ha puesto en la iglesia. Entonces los ha puesto ahí. Y miren esto, hermano. O sea que el profeta de Dios no fue directamente a Naamán. No, sino que envió a su criado a decirle a Naamán, anda y lavate. Y Naamán estaba requete enojado por eso. Tenía tantas cosas malas en su corazón. Pero Naamán tenía a Dios, el Padre. Pero le faltaba al Señor Jesucristo. Bueno, en el nombre de Jesús. Pero así todo fue sanado, Miren, el profeta le dijo a su criado que vaya y le diga a Naamán que vaya al río a sanarse, a meterse así, a zambullirse. Entonces, miren esto. El profeta hoy, el profeta de todos los profetas, es el Señor Jesucristo. Y hoy manda a sus criados, nos manda a que nosotros vayamos y prediquemos y demos estas buenas nuevas a las personas. Y prediquemos a las personas
y convencerlas a las personas para que vayan. Porque también Naamán tenía que ser convencido para que vaya y haga lo que dijo el profeta. Tenía que ser convencido. Entonces Dios también preparó a los siervos, al ejército, también a los compañeros, los que habían ido con Naamán allí a ver al profeta, también los preparó para que le insistan a Naamán para que vaya, porque Naamán estaba tan enojado porque no había ido el profeta personalmente a él. Estaba tan enojado, hermano, que no quería hacer lo que el profeta decía. Y así hay mucha gente, hermanos. Como no baja Dios, como no baja el Señor Jesucristo a decirle las cosas, la gente no quiere ir a Dios, no quiere ir al Señor Jesucristo. Hermanos, miren, hermanos, o sea, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. ¿A quién están escuchando hoy? ¿Cómo están sus vidas? ¿Qué tienen alegría en sus corazones? Porque si no tienen alegría, bueno, están escuchando a este mundo. Y si quieren tener alegría, hermanos, entiendan que tienen que ir a Dios, tienen que ir al Señor Jesucristo, tienen que ir a la palabra, a lo que está escrito en la Biblia, tienen que congregarse, tienen que escuchar a sus pastores, hermanos. Tienen que tener un pastor y lo tienen que seguir, y así le pueden demostrar a Dios que quieren hacer lo que Dios quiere, lo que Dios dice, hermanos. O sea, hermanos, Dios puede sanar, liberar, restaurar y salvar, y lo está haciendo. Sí, lo está haciendo, hermano. Miren esto. No sé cuándo fue, el lunes creo, mi esposo tuvo que salir, entonces me tuve que quedar yo en el negocio. Y entonces me quedé en el negocio con la chica con la que trabaja mi marido. Entonces estaba en el negocio y viene un varón. Miren esto. Viene un hombre, ¿no? Y me dice, ¿tenés una chabona? Es Fernet con cola, hermano. Bueno, entonces yo le digo a la chica, ¿tenemos de eso? Porque no sabía si teníamos o no. Entonces me dice, no tenemos. Entonces, dice, pero no tienen, dice. Entonces me empezó a hablar tan mal del almacén, la otra almacén que estaba como a 2 cuadras de mi casa. Me empezó a hablar tan mal, hermano. Son unos ladrones y todo, y ahí por delante. No saben las cosas que decía del otro negocio. Le digo, entonces y le digo, y se lo dije bien clarito, y miren que vieron que mi voz no es tan bajita. Le digo, ¿sabe lo que necesita usted? A Jesucristo. Y me dice, y siguió, no quiso escuchar. Entonces siguió hablándome mal del otro negocio. Y me hablaba, pero cosas re feas. Entonces le digo, en el nombre de Jesucristo, le digo, usted se necesita amarse a usted mismo. No se ama a usted mismo, en el nombre de Jesús. Y no me quería escuchar. Y entonces le digo, en el nombre de Jesucristo, se tiene que amar a usted, tiene que ir a la iglesia. Y entonces me mira. Y se sacó la gorra, hermano, tenía un gorro. Se sacó la gorra. Y ¿saben? Se puso a llorar. ¡Qué tremendo! Dice, si yo soy cristiano, soy un cristiano apartado. Señor Jesucristo. Le digo, ¿cómo, hermano? Sí, yo sé de la palabra. Yo sé de Dios. Y me empezó a decir la palabra. ¿Sabe cómo conocía la palabra de Dios? Y yo le digo, ¿qué haces, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dejando que el enemigo Satanás
la mala onda maneje tu mente y tu corazón. Mira cómo estás, hermano. Y se puso a llorar y me pidió que lo orara, y yo y nomás, y lo empecé a orar, hermano. Y entonces agarré en el nombre de Jesucristo, hermano, y tenía clientes, menos mal que tenía la otra chica que estaba trabajando. Entonces, y ellos me miraban, pero yo lo oré, hermano, porque es mi hermano, es mi hermano. Y saben, él entendió que Dios lo había traído ahí. Y dice, mañana a las 10 de la mañana me van a operar en el regional, porque tengo un tumor, hermanos. Y me lo mostró, terrible, hermanos. Y entonces, para la gloria de Dios, hermanos, Dios es el que sana, libera y restaura. Y está sanado para la gloria de Dios. Hermanos, él lo operaron ayer a las 10 de la mañana. Y él me pidió oración. Y le digo, y volvé, hermano, volvé. ¿Saben? Llorando, y se secaban las lágrimas, y decía, voy a volver. Voy a volver. En el nombre de Jesucristo, hermano, que vas a volver. Porque todos los que están escuchando, hermanos, todos los que están fuera, no escuchen más la voz del enemigo. Vuelvan a la congregación, congréguense, tengan un pastor, hermanos. Y no va a ser fácil, porque toda una vida escuchando a las malas cosas, escuchando al enemigo, escuchando, profecías malas. Ahora a ustedes por eso les va a costar escuchar la profecía buena. Lo que le va a hacer bien a sus corazones, a su mente, es que va a sanar su corazón, su mente, su alma, su cuerpo, hermanos. Entiendan que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si hoy ustedes no partieron, es porque Dios quiere que el día que se vayan de este mundo, se vayan con Él. Hermanos, ¿qué están haciendo de su vida? ¿Quieren una eternidad con Dios? Escuchen a sus pastores, congréguense, límpense de todas esas cosas malas que tienen adentro de sus corazones, que eso es lo que les hace mal, porque están escuchando palabras malas, profecías malas. Y miren hoy lo que está el mundo diciendo, miren lo que está hoy diciendo nuestro país, la Argentina, con esta inflación. Hermanos, miren lo que está hablando, y lo van a escuchar. Van a escuchar toda esta miseria que este mundo tiene, que nuestro país tiene. Van a escuchar eso. Se lo ruego por la misericordia de Jehová. Acérquense a Dios, y no es tan difícil. Solo tienen que decir un Padre Nuestro y decir: Jesús, entra a mi corazón y ayúdame. O sea que no es mucho, hermanos. Este vaso frágil, yo soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, hermanos. Y Dios vino a mi vida. Dios el Padre me buscó a mí. Él me amó a mí primero. Y si lo hizo conmigo, con esta mujer, lo va a hacer con todos ustedes. Y lo está haciendo porque Él me preparó a mí
para que yo vaya a ustedes, para que yo les pueda dar esta palabra, para que yo les pueda hablar de la Biblia, de lo que está escrito. Hermanos, ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente. Cuando yo canto, el diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado, a mi favor. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Gracias, Señor, gracias. Miren, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos estos. Entonces nosotros tenemos que ir a Dios. O sea, no hay nada que perder, sí mucho que ganar. Hermanos, son tiempos difíciles. ¿A quién van a escuchar? Miren, todas las cosas se dan para que ustedes no se acerquen a Dios, para que no se acerquen al Señor Jesucristo. Todas las cosas se dan para eso, hermano. Entonces hoy tenemos que orar y hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Ir cerrada la puerta en nuestra habitación, hermanos, y decir un Padre Nuestro y decir: Jesús, entra a mi corazón y ayúdame. Y Él mismo, el Santo Espíritu de Dios, es el que nos va a ayudar y el que nos ayuda, hermano, en todas. Miren a este Naamán, iba Dios lo quería sanar a este Naamán, hermanos.
Es Dios el que nos quiere, Él es el que nos amó primero, Él es el que nos quiere sanar, liberar, restaurar, salvar. Hermano, Él es el que entregó a su amado Hijo Jesús y sin que nadie se lo pidiera. Hermanos, o sea, todos estaban esperando, yo no sé, vieron, pero no sé si estará escrito en la Biblia, ¿no, hermano? Pero recién me vino eso, porque en los tiempos antiguos todos profetizaban de la venida del Señor Jesucristo. O sea, todos profetizaban de eso, pero ¿cuántos son los que le pedían a Dios que viniera a sus vidas? Era Dios el que iba siempre. Entonces hoy yo le digo a las personas, díganle al Señor Jesucristo que entre en su corazón y que los ayude. A mí estas cosas nadie me las había enseñado. Nadie me había dicho que Dios me amaba. Gracias a Dios hoy está la iglesia predicando esto, el amor de Dios. Pero no hace muchos años, hermano. Hace, 20 años atrás, 30 años atrás, hermano, del amor no hablaba nadie. Lo tenían muy allá pisoteado, allá en el fondo el amor, hermano. No se hablaba de nada del amor, porque las personas pensaban que hablar de amor era debilidad. Y bueno, yo entendí ahora, lo vi por la Biblia dice que Dios es amor. Ay, miren si fuera Dios débil, ay, Señor Jesucristo. Bueno, eso es por ignorancia. ¿Vieron? Cuando uno es ignorante, que no sabe las cosas, ignora, y entonces todavía se enoja como Naamán. Sí, hay mucha gente enojada hoy con la iglesia. Es ignorante, no sabe las cosas de Dios, no conoce a Dios, no conoce al Señor Jesucristo y mucho menos conoce al Espíritu Santo. Y por eso la gente se enoja, hermanos. Y se enoja por todo lo que la iglesia habla y por todo lo que le dice la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Satanás, el diablo, no quiere que las personas se acerquen a la iglesia, que se congreguen, porque sabe que las personas, si se acercan, se van a liberar de él y las personas le van a pisar la cabeza. Ya no van a ser más cola, sino cabeza, hermano. En el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que no quiere. Entonces, con todo su arsenal y con todos sus amigos, Satanás, el diablo, la mala onda y todos sus amigos que hacen mal, detiene a la gente para que no se acerquen a Jesucristo. Y todavía te viene y te habla en el oído y te carcome como un pájaro carpintero, te come, para que vos no pensés cosas buenas, sino que pensés cosas malas y que tengas cosas malas en tu corazón. Eso es lo que quiere este mundo, hermanos. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar con toda esa miseria adentro de sus corazones, de su mente? ¿O se van a levantar y se van a poner a orar, a hablar con Dios para que Dios los ayude? Y le van a decir al Señor Jesucristo: Jesús, entra a mi corazón y ayúdame. No es una decisión de nosotros que el Señor Jesucristo esté con nosotros, porque es decisión de Dios, de Jehová, del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas. Pero Él es el más interesado en entregarte al Señor Jesucristo. Si vos vas a Él en oración, por supuesto, tenés que orar, hermano. Si no oran, bueno, no van a conseguir nada. Pueden ir a la iglesia y sí conseguir hasta sanidad del cáncer en la iglesia. Y después dejarlo a Dios y irse. Sí, hay muchos así. En el nombre de Jesús, hermanos. Pero si vos no escuchás a Dios y lo seguís
y haces lo que Él dice, que te tenés que congregar, que te tenés que ir a una iglesia, tenés que tener un pastor, tenés que leer la Biblia, escudriñar la Biblia, ponerla por obra, principalmente ponerla por obra, hermanos. Si vos no haces eso, y yo no creo que Dios te vaya a dar al Señor Jesucristo. Miren, muchas personas hoy pueden estar orando, hablando con Dios, el Padre, sí, porque yo lo hice por 7 años, hermanos. Y Dios me dio de todo, montones de cosas me dio. Hermanos, y yo me empecé a enamorar de Dios y a seguirlo a Dios. Pero 7 años, hermanos, estuve caminando con Dios, pero no tenía el Señor Jesucristo. Y cuando llegado el tiempo que Dios el Padre lo decidió, 7 años después me dio al Señor Jesucristo. Y ahí empecé un camino espectacular. Yo creo que con el Señor Jesucristo empecé a aprender a amar a Dios, el Padre. Sí, de verdad, con el Señor Jesucristo aprendí a caminar en este camino. Él hace más ligera la carga, hermano, el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, dice en Marcos 11:21, dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Ay, qué divino esto! Miren esto, hermano. O sea que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él nos hace entender todas las cosas malas que decimos y que hacemos. Por eso que andamos así, mal. Por eso que Él me hizo entender que todo lo que yo decía y lo que sentía era lo que me hacía mal. Entonces primero hizo, y miren lo que hizo esto, cómo lo hizo. Yo fui a la iglesia un día y el predicador allí, un hermano predicador, evangelista, estaba allí predicando y empieza a revelar. Entonces empieza a decir, acá hay una persona que dijo la edad exacta. A los 12 años quiso quitarse la vida y después a los 8 años quiso quitarse la vida. A los 12 lo volvió a intentar y a los 27 lo volvió a intentar. Y yo dije, ¡y soy yo! Pero tenía tanta vergüenza, hermano, que el varón decía, levántese la persona revelada. Era una revelación tremenda, hermano, era yo. Y entonces yo le dije al Señor, ¡ay, no, yo no me voy a levantar! Y lloraba, hermano, y me fui a mi casa. No me levanté y el varón insistía, hermano, ¡ay, que yo me levantara! En el nombre de Jesús, pero yo no me levanté. En el nombre de Jesús me fui a mi casa llorando, hermano, y no quise entrar a mi casa porque lloraba tanto. Y allí el Señor me ministró el Espíritu Santo y todo, hermano, que me ministró empecé a entender qué era lo que tenía y lo que me hacía tan amargada, tan mala, pensamiento tan malo. Eso era lo que yo tenía dentro de mi corazón, hermanos. Eso era lo que me estaba haciendo tanto mal. Jesucristo me hizo verdaderamente libre, hermanos, y lo hizo en la iglesia, con un hermano en la iglesia, y este hermano tiene nombre y todo, hermanos. O sea, todas estas cosas, ¿saben por qué me quedan grabadas? Porque fueron tan especiales. Dentro de la iglesia fue esto, hermanos. Y si Dios lo hizo conmigo, y yo creo que lo va a hacer con todos ustedes. Por eso le dijo a este Naamán, anda, Israel,
andá y acercate al profeta. Y todavía Naamán enojado no quería entrar. Ay, no quería hacer lo que el profeta decía. Bueno, pero miren, o sea, hubieron personas que lo convencieron. Hermanos, habemos personas que tenemos una verdad con el Señor, que hemos caminado con el Señor. Nosotros decimos, o sea, lo que el Señor, las maravillas, contamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque es real. O sea, a mí me alegró el alma, hermano, cambió mi lamento en baile. Yo era muy amargada, hermano, y tenía muchos pensamientos de muerte. Todas esas cosas las tenemos que sacar, pero las tenemos que sacar, hermano, con nuestra lengua. Porque dice la Biblia, lo que está escrito, que en la lengua tenemos poder para dar vida y para dar muerte. Y saben, acá Jesús le dijo a Pedro, le dijo, si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que será hecho lo que dices con la boca, y lo que digas le será hecho. O sea que nosotros en la lengua tenemos para dar vida o para dar muerte. O sea, ¿qué se están dando ustedes mismos, hermanos? Si tienen cáncer, ¿qué se están diciendo? ¿Voy a morir con este cáncer? ¿O están diciendo, Jesucristo me puede sanar? Si Él quiere, me puede sanar de este cáncer. ¿Qué están diciendo, hermano, para sus vidas? Si está en falta de trabajo. Y claro, con la situación de este país, como está, ¿cómo voy a conseguir trabajo? ¿Así están hablando? Bueno, entonces no van a tener trabajo nunca, hermano. Entonces van a Jesús y le dicen, Señor, vos me podés dar un trabajo, vos podés hacer que conseguir un trabajo, Señor, guíame, llévame a dónde está el trabajo que me está esperando a mí. ¿Qué están diciendo, hermano? ¿Qué se están profetizando a sí mismos? Miren lo que dijo la palabra que les leí, hermano, que les traje, lo que dijo en Segunda de Reyes 5:8 dice, la segunda parte lo dice el profeta, ¿no? Dice, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El profeta estaba diciendo esto, que ese Naamán viniera a mí, y ni siquiera lo atendió él, para que la gloria no se la den al profeta, sino para que la gloria se la den a Dios. O sea, este Naamán se dio cuenta que la gloria era de Dios, así se dio cuenta. Entonces este profeta también tuvo cuidado de eso. Hermanos, miren esto. Esta es una de las cosas que tenemos que tener nosotros cuidado cuando estamos en la iglesia. Porque, hermanos, cuando estamos, ¿se imaginan? Ustedes llegan a la iglesia una persona que tiene cáncer, que yo lo vi con mi ojo, cáncer y es sanada del cáncer. Y lamentablemente esta persona se fue, ¿no? Pero todo después dio que no tenía cáncer, hermano. En el nombre de Jesucristo, todos los papeles, los médicos dijeron que no tenía cáncer. Yo, hermano, bueno, una de esas soy yo. Pero bueno, entonces, yo lo vi. Entonces, cuando ustedes ven que las personas son sanadas, yo vi cuando una persona también que tenía SIDA, fue sanada del SIDA, hermano. Entonces, vos como que te la querés creer, hermano, que lo hiciste vos porque la oraste. ¡Oh! En el nombre de Jesús, por favor. Entonces, porque, hermano, es tan grande eso. Es tan grande y vos lo ves ahí, hermanos. Y vos te quedás con la boca abierta, hermanos. Y te la querés creer, hermanos.
Entonces, eso tenés que tener mucho cuidado de eso. Y esto es lo que hizo el profeta, hermano. O sea, por eso que en todo, ustedes escuchan mi programa y siempre les digo, vayan a Jesús. Él es el que sana, libera, restaura, no crean de Griselda, hermano, porque además la gente te pone en un aprieto y además se maldice a sí mismo, porque la gente te endiosa a vos. Entonces uno hasta eso tiene que tener cuidado, que la gente no te endiose a vos. Si yo no soy Dios, no soy el que sana, el que libera, el que restaura, el que te ama es Jesucristo, hermano, el que dio la vida en la cruz fue Jesucristo, no fue Griselda Sandoval, hermano. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario me hizo re bien a mí y le va a hacer re bien a ustedes, pero si van a Él, como yo fui a Él, hermanos. Entonces ustedes, por eso que tenemos que tener cuidado, nosotros los que estamos de este lado con el Señor Jesucristo, tenemos que tener cuidado de estas cosas, hermanos, y de no creerle, porque esto le hace mucho mal a las personas. Cuando las personas creen que es el pastor el que sana, le hace mucho mal a la persona, hermano. Eso le hace que se aleje de Dios. O sea, Satanás, el diablo, te incita y te dice, sí, te sanó el pastor, créelo en tu corazón porque el pastor te sanó. Así te hace Satanás, en tu oído te habla y te dice, ay, el pastor te sanó, créelo, porque eso hace que se alejen de Dios. Hermanos, eso lo hace Satanás para que se alejen de Dios. Entonces ustedes le tienen que decir a Satanás, apártate de mí, Satanás. O a ustedes cuando les viene una cosa así que se la quieren creer y tienen que decirle a su alma, en el nombre de Jesucristo, alma mía, no te atrevas. No te atrevas, hermano, a ustedes mismos, porque si ustedes se la creen, el egoísmo va a querer entrar en su corazón, en su mente, para separarlo de Dios, porque sabe que con eso los va a separar. Si tienen envidia en sus corazones, sabe Satanás que los va a separar de Dios. Entonces, hermano, todas estas cosas, ¿qué se están hablando a ustedes mismos? ¿Qué están haciendo con ustedes mismos, hermanos? Se los ruego por la misericordia de Jehová, acérquense al Señor Jesucristo en oración, oren y rueguen a Dios para que les entregue al Señor Jesucristo. Y Dios el Padre es eso lo que quiere hacer. Así que congréguense, vayan y tengan un pastor, congréguense y vayan a la iglesia, porque Dios se lo va a dar ahí al Señor Jesucristo. Entonces van a tener salvación y van a tener todas las cosas juntamente con Jesucristo. Ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia.
nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Estos son tiempos difíciles y tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios aunque estemos enojados. Miren, este Naamán se fue enojado igual, hermanos. Se fue igual, hermanos. Y gracias a Dios que lo convencieron para que se metiera al río, ¿no? Y miren lo que dice en Segunda de Reyes 5:12, dice: Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En el nombre de Jesús, este hombre se iba enojado, hermano. Se iba enojado y se iba a perder la sanidad, hermanos. La sanidad de su cuerpo, de su carne. Pero más que eso, hermanos, cuando vos te alejás de la congregación, del lugar donde Dios te puso, no solamente te perdés de la sanidad de tu cuerpo, de tu carne, hermano, porque siempre estamos en este mundo y siempre vamos a necesitar de la sanidad de la carne, del cuerpo, sino que también de la eternidad. Te vas a perder por no hacer lo que Dios dice. Miren, y esto es así de clarito, hermanos. Se van a hacer las cosas como Dios lo dice. Ni una tilde ni una jota va a dejar de ser. Y el profeta le dijo que vaya al río, y que se iba a limpiar, pero en el río Jordán. Ahí al río, tenía que ir ahí, a ese lugar, y ahí iba a ser sano, y se tenía que zambullir 7 veces, y así lo tenía que hacer. Miren, Naamán no quería ir ahí, pero gloria a Dios, porque hubieron personas que lo convencieron para que vaya a ese lugar, y él decía, pero no hay mejores lugares. O sea que él quería ir al lugar que a él le parecía, y no es así, hermanos. No es así, no es lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios decide. Y miren, hermanos, en la palabra de la Biblia dice que va a ser como en los días de Noé, y ni una tilde ni una jota va a dejar de ser, así como en los días de Noé, hermanos. Y acá el profeta le decía a Naamán que fuera al Jordán, al río Jordán, a ningún otro lugar, hermano, le decía. Así que tenía que ir. Por eso que tenemos que aprender, ir a Jesús y aprender a oír su voz, porque si no aprenden a oír su voz se van a perder, hermanos, porque está muy difícil. Todas las voces de este mundo, hay muchas voces malas en este mundo, hermanos, y si empiezan a escuchar esas voces malas, se van a perder. Entonces es necesario, hermanos, que vayan y oren, hablen con Dios para que Dios el Padre les dé al Señor Jesucristo. Y cuando van al Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si vos oís la voz, aprendés, porque hay que aprender a oír la voz del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces yo le enseñaba a mi hijo, miren cómo le enseñaba. Y digo: hijo, para aprender a oír la voz del Señor Jesucristo, vos tenés que ir a la iglesia, porque Jesucristo está en la iglesia. Entonces, porque yo lo hice así, hermano. Entonces yo hacía preguntas en oración, cerrada la puerta en mi habitación, era Dios y yo lo que lo sabíamos. Jesucristo y yo, nada más, hermanos. Jesucristo y yo. Tienen tanta intimidad con Jesucristo que ustedes lo toman como su amigo. Hermanos, entonces es su amigo, es su psicólogo, es todo para uno. Miren, no tienen que pagar un peso, hermano. Es gratuito si van a Jesús. Entonces yo le hacía preguntas al Señor en oración. Y entonces él las sabía, él y yo. Iba a la iglesia y allá el pastor o el predicador
o en la alabanza, él me contestaba lo que yo le había preguntado. Hermanos, cuando fui a la iglesia y este hermano me reveló esas cosas, yo antes le había dicho a Dios, le había preguntado a Dios, ¿por qué, Señor, llorando amargamente? ¿Por qué estoy tan triste, Señor? Si yo tengo todo. Entonces, Dios me llevó a la iglesia y allá hizo que hablara el hermano allá en la iglesia y revelara. ¿Y qué era lo que me estaba haciendo mal en mi corazón, en mi mente? Entonces, cuando vos haces pregunta en lo secreto y él te la contesta en público, hermano, te contesta y vos decís, ¡ay, qué casualidad! De verdad lo digo, porque yo lo decía y después me fui dando cuenta, claro, si yo le había preguntado a Dios y Dios me contestó. ¿Entienden? Se van dando cuenta así, pero ustedes tienen que tener esa relación para empezar a oír la voz del Señor Jesucristo. Tienen y encuentran eso, hermanos. Yo sé que no es fácil, pero Dios hace más ligera la carga, el Señor Jesucristo hace más ligera la carga, hermano. Y Él es el más interesado en que lo escuchemos. Entonces, si vos lo querés escuchar, lo vas a escuchar. Pero vos te tenés que disponer tu corazón, tu mente, a que entonces vos vas a la iglesia con expectativa, a ver qué me va a hablar el Señor, a ver qué me va a decir, si me va a contestar, a ver cómo me va a contestar, porque también tenés que estar prestando atención a todo, porque en algún momento te va a contestar. Entonces las cosas, por ahí hay muchas cosas, vos vas a la iglesia y hay muchas cosas que te quieren perturbar para sacarte de prestar atención. Pero después te vas dando cuenta que Dios mismo te ayuda, hermanos, y te va a hacer repetir eso que vos estabas preguntando, lo va a hacer que lo repitan montones de veces para que hasta que vos no te entró, no deja de repetirlo. De verdad, hermano, yo a veces yo iba a la iglesia y decía, ¿y por qué me repite esto? Y vuelve otra vez con lo mismo, y vuelve otra vez con lo mismo, y todavía me enojaba como Naamán. En el nombre de Jesucristo, hermano, pero porque no escuchaba, no me entraba. Entonces Dios lo repetía de nuevo, lo repetía hasta que me entraba, y entonces, claro, Señor, era así, y entendés, y empezás. Yo les hablo todas estas cosas porque yo sé que no es fácil, hermano. No es fácil. Yo les podría decir que este camino no es de espina, es mentira, les diría una mentira. Entonces, yo sé que tiene muchas espinas este camino, pero es de verdad un camino de rosas, hermanos. Pero que tiene muchas espinas. Y te vas a pinchar en esas espinas, te vas... ¡Ay, mi Dios! Y te va a doler, hermano. Pero tenés que confiar en que Dios va a estar con nosotros todos los días, hermano. Miren lo que dice en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren por esto, miren, hermanos, cuando ustedes no escuchan a Jesús, sus corazones se endurecen y todavía, hermanos, la mentira, el engaño es moneda corriente en su corazón y en su mente. Y eso, todas esas cosas los hace amargados. Por eso le costó tanto al Señor Jesucristo
entrar en mi corazón. Por eso que Dios tardó 7 años en entregarme a su Hijo Jesús. Porque era tan duro mi corazón. Era un diamante, pero de lo más duro, hermano, porque eso está escrito. Miren esto, eso está escrito. ¿En dónde lo tengo? Sí, lo tengo, porque lo dice en la palabra. Ay, Señor, en el nombre de Jesús. Dice en la palabra de la Biblia, dice que nosotros tenemos un diamante de corazón. Y el diamante es la piedra más dura de la tierra, hermanos. Sí, pero, y saben que no hay otra manera de pulir un diamante si no es otro diamante. No se puede pulir un diamante si no es con otro diamante. Y saben, el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. Él tiene un diamante precioso de corazón. Y el diamante de Él brilla de todos lados. Él es la luz, hermanos. Y Él viene a nuestra vida y nos pule, hermanos, para que nuestro diamante, el que tenemos en el corazón, esa piedra preciosa que tenemos en nuestro corazón, hermano, es un diamante. Entonces Él viene a nuestra vida para que ese diamante ilumine con la verdad de Él, con la verdad del Señor Jesucristo. Como dice esta palabra, teniendo, miren, el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de mal. Eso era lo que yo hacía. Tenía un corazón, un diamante de corazón, hermanos. Sí, muy duro, tenía una dureza, pero le permití, empecé a caminar en pos de Dios, en todas las cosas, en la vida de Dios, como dice esta palabra, en la vida de Dios. Empecé a caminar porque Dios me empezó a atraer con su amor y me gustó todo eso, hermanos, hasta no tenía sueños, hermanos, y empecé a entrar a los sueños de Dios y me gustaron los sueños de Dios y yo quería esos sueños, porque los sueños de Dios son todos hacernos bien a nosotros. Sí, esa es la verdad de Dios. Y todo eso me encantó, hermanos. Entonces lo empecé a seguir. Pero así todo, 7 años tardó el Padre en darme al Señor Jesucristo. O sea, que yo creo que estaba con el cincel, Dios, y dándole a mi corazón, y de acá, de allá, y de todos lados, y con su inmenso amor, hermanos, y le daba de un lado, y le daba del otro, y dale. Y mi corazón no quería dejarle entrar al Señor Jesucristo. ¡Qué terrible corazón! Y era duro, hermano, ¿eh? Por eso que hoy yo sé que tengo que ir a las personas. Por eso que insisto. Y desde el 2006 estoy con este programa, más de 15 años predicando este precioso evangelio, porque les doy ahí, hermano, y le doy con esta palabra verdadera. Esto es espíritu y es vida, es verdadera comida y verdadera bebida, hermano, toda esta palabra. Y para esto me preparó Dios, para ir a todas las personas, a todos los que están escuchando, hermanos. Y para la gloria de Dios, tengo unos cuantos que ya salieron de esa dureza de corazón, pero son ustedes las que le tienen que dar la oportunidad a Dios.
a que Él vaya a sus corazones y Él con su inmenso amor, porque Él es el que nos amó primero, con ese amor, hermano, y le da, y le da, y le da, y le da, y los atrae a Él, y los agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. Tengan mucho cuidado, hermano, de no estar dentro de la iglesia. Y miren este Naamán, hermano, le dijo, andate al río, al Jordán, ahí te vas a ser sanado. Y 7 veces, hermanos, 7 veces. Yo hace 26 años que estoy caminando con Dios, hermanos. Que estoy dentro de la congregación y no falto, en el nombre de Jesucristo. Y va a ser como en los días de Noé. Y el arca fue edificada en un solo lugar y no, ni una tilde ni una jota va a ser anulada, hermanos. Este Naamán, el profeta le dijo, vayan, andá al Jordán y zambulliste 7 veces. Y se zambulló 7 veces y quedó sano, la carne quedó sana, hermanos. Miren, y no solamente tiene que quedar la carne sana, hermano, sino el alma y el espíritu, nuestra carne y nuestra alma tiene que quedar sanada por Dios, por el Señor Jesucristo. Y tenemos que oír su voz para que cuando Él nos diga, anda allá tenemos que ir y ahí vamos a ser sanados de eso. Yo lo hice así, hermanos. Y más de una vez me dolió hacer lo que Dios dijo. Más de una vez lloré. ¿Y cómo lloré, hermano? Porque Dios me sacó de un lugar y me llevó a otro lugar. Más de una vez lloré, hermano. ¿Y cómo lloré, hermano? Y me dolió hasta los tuétanos, me dolió. Pero gloria a Dios, porque Él me sanó, me liberó, me restauró y me salvó, hermano. Y hoy tengo la esperanza, tengo la fe y tengo el amor de que va a ser para una eternidad con Él, porque yo quiero todo con Él. Sin Él, sin el Señor Jesucristo, sin Dios, no quiero nada, hermano. Así le digo a Dios, yo elegí. Tenemos la libertad de elegir, tenemos la libertad de Dios, porque Dios, el Padre, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nos dio la libertad de elegir. Y yo tengo la libertad de elegir, y yo elegí. Y hoy quiero todo con Dios. Sin Él no quiero nada. Ustedes, todos los que están escuchando, ¿qué van a hacer, hermanos? ¿Le van a escuchar a este mundo? Bueno, lo lamento, hermanos, porque si escuchan a este mundo, van a tener un dolor eterno, para colmo, en el nombre de Jesucristo. Pero ahora vamos a ir a orar, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, ve, Señor, a todos los que están escuchando y síguelos ayudando, Señor. Y entrégale al Señor Jesucristo, Señor, y quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne, Señor, en nosotros cada día, Señor, en el nombre de Jesucristo, y síguenos ayudando a andar por tu camino, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, apártate de mí, Satanás. En el nombre de Jesucristo, apártate, Satanás, de todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Apártate, Satanás. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas todo espíritu de incredulidad, de duda, de enfermedad. Te ato y te echo fuera al fondo del abismo y nunca más vuelvas a nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca más vuelvas a los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús.
En el nombre de Jesucristo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque siempre me oyes, Señor. Gracias. Y gracias a todos los que están escuchando. Gracias por estar ahí. Quien les habla, Griselda Sandoval. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo. Y voy todos los lunes a las 8:30 de la mañana. Y también los jueves a las 9 de la mañana. Quien les habla, Griselda Sandoval, los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo. Hasta el lunes.